Buenos días chicos, continuamos con nuestras clases de física. Recuerden que en el anterior video vimos un poco lo referente al sonido y vimos cómo se veía de forma gráfica el sonido, ¿no? Vimos que tenía la longitud, que tenía la amplitud, etcétera, ¿no? Bueno, otros rubros que también tiene el sonido es que cuenta o sus cualidades son, por ejemplo, el tono, la intensidad. El tono se le llama o se le nombraría que es la altura del sonido. ¿Qué quiere decir? Que es la magnitud física que está asociada al tono, digamos que es lo que nosotros usamos o lo que se referiría cuando nosotros hablamos de que alguien tiene, por ejemplo, una voz grave o una voz aguda. Esto se vería reflejado también en la escala para el denotar o el demostrar cómo sería la diferencia de una voz y otra. Esto estaría relacionado a la altura del sonido. La intensidad sería el volumen o la fuerza. Así es que es la propiedad que permite diferenciar entre sonidos fuertes y débiles. Obviamente va a estar relacionado con la intensidad acústica de la onda sonora y nos va a dar una idea de la cantidad de energía que está fluyendo por el medio como consecuencia de la propagación de la onda. Obviamente, entre más volumen o más fuerza, pues va a ser mayor la intensidad, ¿no? Si alguien habla muy fuerte, lo puedes escuchar a una distancia más amplia a que si fuera a alguien que esté susurrando, ¿no? Así es que esto va a estar relacionado con la intensidad. Generalmente se suele expresar como potencia por unidad de superficie, o sea, a los watts sobre metro cuadrado, ¿ok? Esa sería su unidad de medida. El timbre, es la clase de sonido. Esta es la cualidad que permite diferenciar, por ejemplo, entre el sonido de una guitarra, de una batería, una voz femenina, una voz masculina, etcétera, ¿no? El timbre es lo que va a diferenciar todas las voces, ¿no? Cada quien tiene un timbre distinto. Y esta cualidad, como les decía, va a ser una cualidad de cada persona, ¿no? Bueno, de cada cosa. Incluso los animales también, cada animal tiene un sonido o un timbre relativamente distinto entre ellos. La duración es el tiempo durante el cual se mantiene el sonido. En se puede medir en segundos, ¿no? Porque es duración, estamos hablando del tiempo. Se va a relacionar con la longitud de onda, que recuerden que es un símbolo lambda, en la cual va a indicar la distancia entre los dos puntos consecutivos que se hallen en el mismo estado de vibración. ¿Ok? Entonces estos van a ser las 4 características o cualidades que tiene el sonido. Nada más para complementar lo que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, recuerden que todo va a estar relacionado con la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en el aire hay materia, moléculas, nosotros estamos formados de moléculas y átomos, etcétera, ¿no? Todo va a estar ligado a este concepto. Por lo tanto, hay que considerar que los átomos están conformados por neutrones, protones y electrones, ¿no? Nosotros sabemos que el protón y el neutrón tienen aproximadamente la misma masa, una diferencia muy mínima, a diferencia del electrón que sí es más pequeño en comparación de las masas de las otras dos partículas. Bueno, con referente a esto, en el 1913 Niels Bohr hizo una representación de cómo eran los átomos. Estaba aproximado a lo que es realmente. ¿Por qué? Porque él ya dijo que en el núcleo teníamos protones y alrededor de él giraban los electrones. Lo hizo como si fuera una representación del sistema solar. Hoy en día sabemos que pues también hay que considerar los neutrones y el movimiento de los electrones, digamos que no es tan fijo como en el sistema solar. Sí tienen sus órbitas o sus orbitales, pero con movimientos más oscilatorios, ¿no? Bueno, referente a esto, hay que asumir que dentro de los átomos las partículas van a tener cargas. Los protones van a tener carga positiva, los electrones van a tener carga negativa.
Así es que esto va a ser o se va a ver reflejado como una fuerzas de atracción y repulsión entre ellas, como si fueran, bueno, por medio de los campos electromagnéticos. Recuerden que es como si lo viéramos o lo visualizáramos como con los imanes. Sabemos que cargas distintas se atraen y mismas cargas se repelen, ¿no? Así es que en este caso va a ser algo similar, ¿no? En el núcleo está la carga positiva, por lo cual va a tener la fuerza para atraer a sus electrones cercanos a su núcleo. Bueno, una de las principales características de la carga eléctrica es que la carga total de un sistema aislado siempre se conserva. ¿Qué quiere decir? Que la suma de sus cargas positivas y de sus cargas negativas no va a variar en el tiempo, mientras está en reposo. ¿Sí? O sea, mientras nada más altere esta situación o altere a este átomo, pues se va a mantener estable, ¿ok? En esta, a los electrones se les va a asignar carga negativa de -1 y por lo tanto muchas veces lo van a ver expresado como -e, o sea, el electrón negativo, ¿ok? Los protones, como habíamos dicho, tienen carga positiva, así es que ellos van a tener un símbolo de +e, ¿ok? Bueno, a esto, ¿por qué lo estamos mencionando? Porque también va a haber la teoría cinética de la materia. En nos dicen que el movimiento browniano de uno de los orígenes de la teoría cinética supone que las moléculas son pequeñas partículas esféricas que debido a su energía interna están saltando de un lado a otro rápidamente. Por ejemplo, a una cierta presión y temperatura determinada, el nitrógeno va a presentar una velocidad de 500 metros sobre segundo, por lo cual el bombardeo continuo de las paredes del recipiente de las moléculas que van a rebotar van a producir una fuerza perpendicular dirigida y va a verse reflejada como la presión. ¿A qué quiero decir? Por ejemplo, con los gases, ¿no? Si tienes los tanques de gas, el clásico para cocinar, por ejemplo, el gas licuado del petróleo, internamente tienen una cierta presión más elevada, por lo tanto, si mueves tu tanque se escucha como si fuera un líquido, ¿no? Esto es por la cantidad de presión en la cual fue ingresado. Pero ¿qué sucede cuando abres la llave? Que en tu estufa va a salir pues como gas, ¿no? Las flamas del fuego. Esto es porque ya se liberó esta presión y se pudo expandir este contenido. Así es que siempre va a haber un cierto tipo de presión. Obviamente, dependiendo qué tan comprimido en el caso de los gases, estén, pues va a ser mayor la presión interna que tengan. Entre menos compresión tengan, entre menos fuerza tengan para disminuir su volumen, pues menor va a ser la presión que tengan. ¿Y esto qué quiere decir? Que dependiendo de la cantidad de presión va a ser el movimiento que tengan las moléculas. Si está con mucha presión, pues obviamente se va a reducir el volumen, se va a reducir también el movimiento que tengan estos átomos, ¿no? ¿Por qué? Porque están reduciendo el área disponible para que se muevan sus partículas. Entre mayor volumen, mayor área para que se muevan las partículas. En el caso de los gases, en el caso de los líquidos son un poco más reducida la distancia que tienen entre sus partículas, ¿no? Y de los sólidos ni se diga, ellos por eso son sólidos, no tienen una forma muy definida. ¿Por qué? Porque están muy unidos sus átomos y por lo tanto pueden tener dichas formas, ¿ok? Bueno, ya les había mencionado, por ejemplo, de los gases, de los líquidos y los sólidos. A estos se les llaman que son los estados de la materia. Sabemos que hay más estados de la materia, sí, pero en la naturaleza, aquí en la Tierra, vamos a encontrar estos tres estados principalmente, ya que si nos fuéramos, por ejemplo, al Sol, pues encontraríamos de forma normal el plasma, ¿no? Pero aquí en la Tierra, de forma natural, vamos a encontrar el sólido, el líquido y el gas. Esto, en base a la teoría cinética, estos estados se van a distinguir por la proximidad de sus moléculas, como les había mencionado, ¿no?
entre mayor restricción de movimiento tengan, pues más determinada va a estar la forma del elemento, ¿no? De la materia que estemos viendo. Por ejemplo, como les decía, en los estados sólidos, pues están tan unidos que prácticamente no hay movimiento entre sus partículas, ¿no? O el movimiento es casi nulo. ¿Por qué? Porque está bien definida su estructura atómica y también su forma. En los gases va a haber mucho movimiento. ¿Por qué? Porque los gases se van a expandir, se van a, pues, considerar o van a tomar toda el volumen del área en la que se encuentre. Si, por ejemplo, un poco de aire, pues se va a expandir mucho en un cuarto más amplio, ¿no? O en el medio ambiente. Así es que en esto va a verse reflejado en los movimientos de las partículas, como les había mencionado. Pero bueno, haciendo hincapié o basándonos más en lo que son los gases, que son aquellas partículas que tienen mayor libertad de movimiento, pues va a haber ciertas leyes para que nosotros podamos ver cómo es su relación con otros elementos, ¿no? Dígase, por ejemplo, el volumen, dígase la temperatura, la presión. En base a esto, obviamente, empezaron ciertas reglas o ciertas leyes inicialmente y de las cuales ya posteriormente se fue escalando a algo más definido. Entre las primeras leyes que empezaron a hacer relación con los gases fue la ley de Boyle, que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. En la ley de Boyle, te están considerando la temperatura constante, que esa no va a variar. ¿Por qué? Porque si tomáramos esa variable también habría otra modificación a cómo se ve el concepto. Bueno, pero ¿qué quiere decir la ley de Boyle? Te está diciendo que al aumentar el volumen, las partículas, dígase los átomos o moléculas, van a tardar más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto van a chocar menos, van a ejercer menor presión en un cierto tiempo determinado, ¿no? Y sí, es obvio, como les decía, por ejemplo, no va a ser la misma presión que tenga un gas en una habitación a la presión que pueda tener en un medio ambiente, no es un espacio más abierto. Cuando disminuye el volumen, obviamente la distancia que van a recorrer las partículas para chocar contra las paredes, pues va a ser menor. Por lo tanto, va a haber un incremento de presión. La ley de Boyle descubrió que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor, ¿no? O sea, siempre va a estar relacionado el volumen con la presión. Entre mayor volumen, menor presión. Entre menor volumen, mayor presión, ¿ok? Y él lo demostró con esta fórmula, que presión por volumen es igual a estas variaciones, ¿no? Estos resultados. Bueno, pero ¿qué queremos decir con eso, no? Si se fijan, están relacionando el presión con el volumen y ya nos están dando un resultado de esta interacción. Recordando que estamos considerando que la cantidad de gas va a ser constante, no se va a ver modificada, y la temperatura tampoco la vamos a alterar. Por lo tanto, en este ejemplo, si tenemos un cierto volumen de gas, volumen 1, que se encuentra a una cierta presión 1, pues si hay alguna pequeña variación, ya sea reducción o aumento del volumen, pues va a dar como resultado una presión 2 y un volumen 2. ¿Ok? Bueno, continuamos en el siguiente video.